Hola amigos, después de los últimos vídeos realizados con José Luis Marín, varios me habéis pedido que explique un poco mi sistema y las herramientas que utilizo para determinar las zonas o para tomar operaciones. Primero que nada deciros que los puntos exactos es imposible saberlo. Hay que tener una buena gestión de riesgo, saber lo que uno está dispuesto a ganar y a perder y que nadie acertamos al 100% todas las operaciones. Lo importante es que las que acertamos consigamos un ratio que compense con las que perdemos. Entonces aquí os pongo el mapa que estoy preparando para el próximo vídeo, donde podéis ver muy bien pues la simetría que está realizando el precio en el SP500. Deciros que para mí el índice que mejor trabaja las zonas de extensiones de Fibonacci es el SP500, mejor que el Nasdaq y que el Dow Jones. El Nasdaq, al ser más volátil, normalmente siempre hay una extensión un poquito más larga al siguiente nivel, y para mí el que manda y el que me marca mejor las zonas es el SP. También hay que tener en cuenta que hay varias graficaciones dependiendo del broker y también dependiendo de si estamos mirando el US 500 Index, el SPX o los futuros, pues hay una pequeña diferencia de puntos. Por lo tanto, es muy difícil saber el punto exacto. Yo, cuando llega a la zona donde le quiero atacar, pues ya me hago un plan de intentar entrar largo o corto en esa zona. También deciros que aquí lo que intento es explicaros un poco las herramientas que utilizo y cómo opero, pero esto no es un canal de señales, y el que pretenda que digamos unos puntos exactos para realizar la operación es muy difícil. Nos vamos adaptando a cómo va actuando el mapa y al contexto que vemos. Así que en el próximo vídeo os explicaré perfectamente las zonas de donde las marco, lo que serían las extensiones y los niveles FIBO, y veremos también varios indicadores que yo tengo en cuenta a la hora de operar. Ahora simplemente os voy a detallar lo que son las herramientas y explicaros un poquito algunos detalles. Bueno, aquí veis el gráfico del US 500, el índice, que es el que más me gusta trabajar, desde el año 2020 hasta la actualidad. Y dentro de las herramientas que utilizo, la principal son los niveles Fibonacci, en concreto las extensiones y también todo tipo de niveles. En segundo lugar, utilizo también lo que serían las Dark Pools, el Fear and Greed, principalmente para ver si estamos en miedo extremo o en avaricia extrema, y principalmente lo que sería el ratio put-call. También me fijo en los bonos, en la rentabilidad de los bonos a 10 y 30 años, en el gráfico del dólar, el DXY, para ver si me indica que pueda subir el dólar o bajar, con su consecuente repercusión en los índices. Después una serie de indicadores globales, como podría ser el de Bank of America, el Buffett Indicator, varios indicadores de ese estilo. En los niveles que está el VIX, también me fijo mucho en el contexto macroeconómico y la similitud de la fractalidad histórica para determinar posibles movimientos que pueda repetir el precio. Y ya tengo un poquito menos en cuenta lo que serían los indicadores técnicos, como las divergencias en el RSI, el volumen y también un poco lo que serían los imbalances.
Si empezamos por lo que serían los niveles de Fibonacci, os voy a enseñar cómo tengo marcados lo que serían los niveles. Entonces, entre el nivel 0 y 1 me suelo marcar el Fibo 38, el Fibo 50 y el Fibo 61. Y también el Fibo 78. A partir de ahí vemos la extensión en amarillo 1,38, la extensión en verde 1,61, la extensión en rojo 2 y después la extensión 2,61. Cuando veis aquí una diferencia de margen, que hay dos líneas, es que son los niveles que más utilizo. Normalmente dejo un margen de un 2%, arriba y abajo. Entonces, por ejemplo, aquí veis este Fibo que he trazado desde el máximo de 2022 al mínimo de 2023. Y veis, por ejemplo, que en esta zona naranja de Fibo 78 el precio hizo una pequeña corrección. Lo marco en colores porque así sé en todo momento si estoy en un Fibo o en otro, una vez quito el Fibo. Entonces aquí vemos el nivel 1,38 que marcamos en amarillo. Aquí vemos el nivel 1,61 y aquí vemos lo que sería el nivel 2. ¿Vale? En esta ocasión el precio ha reaccionado en todos los niveles. Eso no quiere decir que lo haga siempre. Normalmente lo hace en 1 o en 2. Entonces, aquí por ejemplo, si yo ahora quito el Fibo, pues ya vemos cada nivel y por el color ya sé exactamente a qué nivel ha llegado. Por ejemplo, si ahora trazamos este Fibo de aquí a aquí, de todo lo que sería la subida del 2022, vemos que la corrección nos llegó al Fibo 50, que podemos marcar con esta línea en color azul y lo sabemos enseguida, ¿vale? Esto sería la extensión de un retroceso, como veis aquí marcado. Y esto sería la extensión del impulso. ¿Vale? La extensión del impulso la marcaría exactamente igual lo que serían las extensiones, pero siempre lo hago en un color un poquito más claro, el mismo color un poco más claro, para saber que ha llegado a una extensión de un impulso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que de esta corrección nos vino el Fibo 78, después al 1,38, al 1,61 y al 2 del retroceso. Y en este caso ahora el precio está llegando a una extensión 1,2 de un impulso. Si yo sigo analizando las extensiones, vemos que ahora también está llegando a un 2 de un retroceso. Aquí tenemos que tener en cuenta también en qué temporalidad estamos trabajando, si es en un mensual, semanal, diario, o si queremos bajarnos de temporalidad para intentar afinar más la entrada. Entonces aquí veis, por ejemplo, que está en una zona de alta probabilidad de que sea una resistencia y se produzca un giro institucional porque está llegando a 2. Después también tenemos las extensiones de los retrocesos, pero que son como más internas o más cerca del precio, como sería en este caso, que vemos que el precio llegó ayer a la extensión 1,61. Como veis, en la extensión 1,38 simplemente hizo un pequeñito retroceso, pero no funcionó. El precio tenía más fuerza alcista y esta extensión amarilla no funcionó. Y ahora ha llegado a la 1,61, coincidente con la extensión 2 del impulso y 2 del retroceso principal, donde vamos a ver si aquí se produce una corrección. En caso de superar esta zona,
tendríamos una zona de escape o de ya complacencia máxima que podía ser esta zona de los 7700. Siempre hablamos de puntos aproximados, no sabemos exacto dónde se va a producir el giro. Entonces, para mí debe venir una corrección desde esta zona que es coincidente, y en caso de que no funcionara, lo más probable es que venga desde esta zona. ¿Vale? Entonces, ir siguiendo los fibos para ver dónde puede ser. Ya veremos en el siguiente vídeo esta corrección hasta dónde la esperaría yo y otros detalles a tener en cuenta. Como veis aquí, he marcado una especie de estructura donde una vez el precio sube y nos deja fractalidad y nos deja un punto de control, hay que tener siempre en cuenta el contexto. No es lo mismo, no implica lo mismo que el precio se gire en una extensión de 1.38, 1.61 en 2, porque nos indica más fortaleza o menos del precio. Entonces, aquí veis, por ejemplo, un ejemplo donde el precio hace un máximo, hay una corrección, nos deja el punto de control, nos llega a hacer un máximo histórico en la zona de 1.38 o 161, entonces al no llegar al 2 podemos esperar un nuevo mínimo que rompa este punto de control. Entonces nos dejaría una nueva extensión bajista donde podíamos esperar el precio en la zona de 1.38 1.61 para intentar pillar este tramo de subida. ¿Hasta dónde? Hasta la extensión contraria, donde sería una zona de ventas que nos dejaría el FIBO 61 y FIBO 80. Entonces aquí lo veis, una vez se rompe el último punto de control principal y se invierte la tendencia con mínimos decrecientes, buscar incorporación secundaria larga en la extensión y después posición principal corta en la zona de ventas para ir con la tendencia bajista. Ahora aquí vemos el gráfico de las dark pools, son los mercados ocultos, donde vemos que la línea verde sería el SP500, la línea azul sería el DIX y la línea en naranja sería el HEX. Vale, entonces en este caso la línea DIX está bajando y el HEX está alto. Esto, si nos fijamos, normalmente cuando sube el DIX es que hay mucha compra institucional. Cuando sube el HEX hay una estabilidad del market makers y si suben los dos es que hay una fortaleza estructural. ¿Qué pasa aquí? Que ha subido el HEX, pero el DIX está bajando. Entonces, aquí podemos estar en una divergencia que nos puede implicar que estamos haciendo como una especie de techo. Vale, el siguiente indicador que suelo ver, si entramos en el Fear and Greed Index, normalmente podemos estar en miedo extremo o en avaricia extrema. Dentro de los componentes del Fear and Greed están las opciones de compra-venta, el ratio put-call. Entonces, normalmente cuando es superior a 0,90 estamos cerca de una zona de suelo y cuando es inferior a 0,70 estamos en una zona muy posiblemente de techo donde haya avaricia extrema. Aquí lo veis también, donde siempre que hemos estado en ratios pull-call por encima de 0,90 pues han marcado muchas veces un suelo de mercado. Vale, también me fijo mucho en lo que serían los bonos, el de 10 años y el de 30 años, la rentabilidad de los bonos. Normalmente siempre ha marcado muy bien cuando ha habido algún crash económico. Aquí veis el de 10 años, donde está marcado con los niveles FIBO
cada crash que ha habido en el 2000, 2008, 2018. Y aquí veis, por ejemplo, este sería la rentabilidad del bono a 30 años, que a día de hoy está en el 5%. Normalmente cuando es superior al 5% hay un riesgo de crisis y de bajada en lo que serían las bolsas. Aquí tenéis el índice dólar, el cual también me fijo y me marco las zonas para ver si hay posibilidad de que suba o de que baje y eso repercuta en los índices. Dentro de los indicadores principales vemos el Bank of America, el Bull and Bear, que nos está marcando una sobrevaloración de todas las acciones, el Buffett Indicator también. Esto sería el ciclo Benner que tanto se ve por internet, donde en el 2026 se esperaba una corrección. El VIX, donde vemos que históricamente cuando han venido todos los crash ha empezado a estar el VIX desde el nivel entre 9 y 10. Entonces, yo ahora espero una pequeña corrección y que si cumple el patrón Livermore y vemos después una subida muy parabólica, cuando lleguemos a un techo, el VIX esté alrededor de 9 o 10. Entonces será cuando me dé una señal de un posible techo y de que pueda venir la corrección. De momento lo que estamos viendo en el VIX, unos mínimos crecientes, perdón, y entonces es posible que ahora venga una pequeña corrección. Otro detalle que tengo en cuenta sería la estacionalidad. En este 2026 son elecciones de medio ciclo y como veis estacionalmente el precio suele lateralizar un poco a la baja a partir de mitad año, entonces concuerda muy bien con la hipótesis que tenemos. También me fijo mucho en el contexto macro y de fractalidad histórico para determinar posibles movimientos similares. Entonces aquí veis la fatalidad que hubo desde los años 60 a los años 80, donde hubieron muchos escenarios similares con la crisis del petróleo, varias guerras, y aquí veis las zonas de FIBO que fue respetando en esos años. Aquí también podemos ver que el mercado de valores de Estados Unidos está extremadamente estirado al comparar el nivel actual con el de la crisis tecnológica del 2000. Sugiere que el mercado podía estar sobrecomprado y carece de respaldo de efectivo necesario para sostener más subidas a largo plazo. Aquí vemos también el desempleo, el ciclo del real estate, donde se prevé un techo en el 2026. Aquí vemos el canal histórico de 100 años del SP500 desde la crisis del 29 a la actualidad, donde estamos llegando a un techo de canal. Bueno, hemos llegado. Aquí veríamos que ahora hay un cambio de tendencia y es que los bancos centrales en este momento tienen más oro que bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este sería la estacionalidad de años de midterm, de reelección, que si lo miramos bien, en casi todos los años de reelección ha habido una corrección. Este sería el Market Crash Indicator, que también nos está indicando un mínimo menor que el del año 2000. Y aquí vemos el patrón Livermore, donde podríamos estar empezando desde la onda 6 a la onda 7 para después ver un rally muy bestia hacia arriba. Este gráfico indica que los insiders están vendiendo a gran velocidad. Esta es una comparación de la inflación actual con la de los años 70 y 80
y debido al aumento de los precios del petróleo recientemente, podía haber un aumento de la inflación, muy similar a la que se produjo en esos años. Y aquí sería el gráfico de la zona a la que está llegando el SP500 que marcamos en anteriores vídeos. Comparándolo con techos anteriores, aquí vemos el techo del año 2022, marcando los niveles FIBO que utilizo. Estas ondas, no me refiero a ondas de Helios, sino serían las fases del mercado, donde primero hubo una corrección, después una subida de una onda B hasta un nivel 2 y después las siguientes correcciones. Entonces, si lo comparamos con la actualidad, este dibujo lo hice antes de que el precio subiera a los niveles que está ahora. Si veis, ahora está alrededor de los 7.400 y esto era antes. Entonces, si lo comparamos con el techo del 2022, yo veo dos opciones posibles. Una es que esta onda B finalice en los 7.400, 7.450, donde ha llegado ahora, o que estiren el precio a los 7.700, donde tenemos el nivel interno 2. Si veis aquí, en lo que sería el azul clarito, es una réplica del techo del 2022, donde vemos que el precio, la onda B, subió, nos llegó a esta zona de 2 principal, hizo una pequeña corrección y después hubo un engaño para hacer el techo final en este 2 interno. Si lo replicamos a la situación actual, como veis, este gráfico lo dibujé mucho antes de dónde está ahora el precio ahora estaría por esta zona verde, que es el 1,61 interno, y el 2 principal en los 7.400, 7.450, entonces ahora estaríamos en esta zona. Entonces es probable ver una pequeña corrección y que nos haga el techo definitivo sobre los 7.700. Entonces son las dos posibilidades que, como veis aquí, sería que de esta zona 2 del impulso, 2 del retroceso, 1,61 interno, nos venga una corrección más o menos a unos 6.100, o que haga una corrección menor, nos suba al 2 interno, como hizo en el techo del 2022, y después ya nos venga más o menos a ese nivel también. Entonces, son las dos opciones que yo barajo. ¿Vale? Vamos a ir observándolo. El punto exacto no lo podemos saber. Entonces, ya os digo, esto no son señales de compra o de venta, simplemente es explicaros el método que yo utilizo por si a alguien le parece interesante y quiere replicarlo. Y lo más importante es tener una buena gestión. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado. Os intentaré hacer un vídeo más largo explicativo de dónde saco todas las zonas y del posible techo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.